Héctor Fabio Díaz. Llevo encima el traje azul, la corbata naranja, la camisa que tanto gusta a Margarita, la del 301, los zapatos negros recién lustrados, una pinta de hombre, como dijo mi madre, después del beso ritual de despedida. En la Kodak me tomaron la foto para la solicitud de empleo, pero de pronto me empujaron a un auto, me pusieron 2 armas en la cabeza y acabé tirado en una posilga donde me preguntaban por gente desconocida. No, señor, decía y me pegaban. Sí, señor, respondía, igual me pegaban, duro lo hacían, como si no tuviera carne, ni huesos, ni sangre, ni alma. Ya no tengo traje azul, ni corbata naranja, ni puedo abrazar a Margarita. Ahora soy una desteñida foto que mi madre lleva a cuestas en plazas y desfiles. ¿Cómo vas? Hola, Natalie. Hola, televidentes, para mí es un placer y un orgullo acompañarlos en esta aventura UCEBA. Pues Eliana, a partir de hoy va a tener que aventurarse conmigo a todas las cosas que se nos ocurren aquí en este programa. Y como había dicho anteriormente, este programa está dedicado al Día Internacional del Idioma. Claro que sí, un muy buen tema. Muy buen tema y que además se ha transformado, ha sufrido grandes variaciones, que ha cambiado, que se ha modificado, y precisamente sobre eso estuvieron hablando Carlos Hernán Méndez, el decano de la Facultad de Educación de la UCEBA, y a Gustavo Cárdenas, el director de la biblioteca, en Tomémonos un café. Veamos la nota. Nuevamente estamos en la sección de Tomémonos un café para conmemorar el Día Internacional del Idioma. Para este caso hemos invitado al doctor Gustavo Adolfo Cárdenas, que es el director de la biblioteca Néstor Grajales López, para que nos cuente la experiencia que ha vivido a lo largo de estos años sobre cómo es el proceso de la celebración en nuestra alma mater. Carlos, muchas gracias. A ver, el Día del Idioma fundamentalmente es un homenaje a todos los hispanohablantes del mundo, a nuestra lengua materna y a algunos representantes históricos que lo han destacado, como Miguel de Cervantes Saavedra a través de su obra El Quijote. La UCEBA, como todas las instituciones educativas, a través de su biblioteca se prepara para hacer la celebración del Día del Idioma como una conmemoración no solamente del idioma, sino de la dinámica que el idioma ha tenido a través de la historia y digamos de las dinámicas actuales de formación de lengua, de formación de idioma y de producción intelectual en el marco de nuestra lengua castellana. La biblioteca se está preparando con una serie de eventos académicos, artísticos, que pretenden, digamos, resaltar y destacar no solamente el idioma como código de comunicación, sino como un instrumento dinámico que ha evolucionado y que se está, digamos, perfeccionando y modificando en relación con los contextos sociales, culturales, con los que está relacionado. Gustavo, es una pregunta obligada. ¿Cómo se ha asimilado esos procesos frente a las nuevas tecnologías? Se habla de que los textos están desapareciendo gracias a las bases de datos, que basta con hacer un clic y ya tenemos la información de inmediato. Entonces, ¿cómo crees que ha ido evolucionando esos procesos de lectura? Bueno, Carlos, yo creo que tendríamos que hablar de dos cosas: del libro como formato físico. Digamos, la desaparición del libro como formato físico se ha anunciado desde épocas inmemoriales, cuando apareció el video y los primeros mecanismos de reproducción de video como el Betamax, se anunció la desaparición del libro. Después, cuando aparecieron formatos como el internet, se anunció la desaparición del libro. Hoy que hay recursos tecnológicos como los Rider, que le permiten a usted en un aparatico tener 50.000 libros, claro, y leerlos permanentemente, se sigue hablando de la desaparición del libro. Yo pienso que el libro no desaparece, que evoluciona con la lengua, que cambia. Seguramente en el futuro va a haber muy pocos libros, muy pocos lectores de libros de papel, pero los libros seguirán existiendo y seguirán estando allí. La Ilíada seguirá estando presente en la cultura, en otro formato, ¿no? Seguramente, pero seguirá estando presente. Pienso que han cambiado los lectores. Hoy yo creo que los muchachos, los jóvenes, los estudiantes leen más que antes.
Lo que pasa es que no leen literatura, por ejemplo. Hoy leen mensajes de texto, hoy leen correos electrónicos, tweets, leen mensajes en Facebook, leen mucho más y además escriben mucho más. Hay un concepto que está cobrando mucha vigencia, que es el concepto de prosumidores, productores y consumidores de información, muchachos que tienen blogs, que tienen bitácoras, que leen y escriben mucho más que antes, pero digamos en una dinámica comunicacional distinta. Hoy vos ves a los muchachos, a los vecinos, que en vez de salirse para la andén a conversar, se conectan y chatean. Aprovechan los medios los de recursos tecnológicos. De pronto algunos han criticado eso en el sentido de que es una forma de deshumanización, pero también tenemos que entender es una nueva forma de comunicación que es vigente en la sociedad actual y que no podemos, que los educadores y las instituciones no podemos ignorar, ¿no? Claro. Bueno, Gustavo, también es cierto que nuestra región tiene muchas fortalezas en cuanto a autores, escritores. ¿Cómo ha sido ese proceso en lo largo de estos 2 años que llevas como director de la biblioteca frente a los textos académicos y textos productos de la investigación? La UCEBA, como muchas instituciones educativas, tiene una gran riqueza de producción intelectual, de manera especial de los docentes, y como resultado de proyectos de investigación de asociaciones entre docentes y estudiantes, o a través de semilleros de investigación, grupos de investigación. Autores autónomos, nosotros tenemos muchos docentes que son autores autónomos que publican sus libros, y yo diría que en la UCEBA, por ejemplo, se ha privilegiado la producción y la difusión del libro técnico por encima del libro humanístico. Una cosa que me ha llamado siempre la atención es que hay muchos libros a nivel de derecho, muchos libros a nivel jurídico, a nivel de ingenierías, pero hay muy poco libro, por ejemplo, asociado al tema de la poesía, de la literatura, de la sociología, de la filosofía. Creo que apenas en estos últimos meses he visto algunas publicaciones en ese sentido, pero creo que todavía hay un camino largo por recorrer en el sentido de motivar la producción intelectual y la publicación de obras en nuestras instituciones universitarias. Gustavo, le agradezco su participación y esperamos que celebremos con todo éxito el Día Internacional del Idioma. Carlos, muchas gracias por la invitación y por allá los estaremos esperando, los estamos invitando muy cordialmente a que participen con nosotros de este evento. Bueno, muchas gracias. Natalie, es aterrador el cambio que ha tenido nuestro idioma, el cambio, las modificaciones que han tenido las diferentes palabras, ¿no crees? Sí, se ha cambiado la lectura, la escritura, pero además, como tú decías, han cambiado las palabras. Hay palabras que antes no pertenecían a nuestro idioma, que pertenecen a otros idiomas, eso se llaman extranjerismos, y que son tan utilizados y tan comunes que la Real Academia de la Lengua los ha adoptado como propios del lenguaje castellano. Y también tenemos grandes personajes como Miguel de Cervantes Saavedra, que aportó infinidad de palabras y textos literarios que han sido reconocidos a nivel mundial. Natalie, ¿sabías que tenemos un Miguel de Cervantes tipo UCEBA? Tenemos un Miguel de Cervantes Saavedra en Aventura UCEBA. Veamos entonces la crónica en Aventura. ¿Cómo se sentiría Miguel de Cervantes Saavedra si escuchara a los jóvenes de hoy hablando: oiga, parce, ¿cómo le fue con la hembra esa que tenía la cochirnía en la cabeza? O ¿cómo sería el mundo si escribiéramos un mensaje por Messenger a alguien invitándola a cine? En fe del buen acogimiento y honra que me hace vuestra excelencia a toda suerte de halagos que hago frecuentemente, como hermosura sin par, os ruego me acompañéis y me favorezcáis con vuestra presencia, donde el séptimo arte os dejará perpleja y a su vez deslumbrarás a todos los asistentes con tan grande elegancia y angelical belleza. Fío, me honréis con tu compañía. La Real Academia de la Lengua instituyó el 23 de abril de cada año como el Día del Idioma para conmemorar en esa fecha la muerte de don Miguel de Cervantes Saavedra, ocurrida en Madrid el 23 de abril de 1616. La palabra idioma tiene procedencia griega y significa la manera de expresarse o lenguaje usado para comunicarse unos con otros.
Muchísimos han sido los idiomas utilizados en el mundo y de ellos muchos también se han dejado de hablar y se llaman lenguas muertas, como el latín. Uno de los idiomas más antiguos es el sánscrito, originario de la India, donde fue el idioma nacional hasta el siglo III de nuestra era. En América, pocos años después del descubrimiento, empezaron a llegar misioneros españoles que se dedicaron a aprender las lenguas indígenas. Esos misioneros, al hablar con los nativos en sus propias lenguas, les fueron enseñando el castellano. En Colombia, a raíz del tercer Congreso de Academias de la Lengua Española realizado en Bogotá en julio y agosto de 1963, el gobierno colombiano, bajo el mandato de Alfonso López Pumarejo, sancionó como ley el decreto 707 del 23 de abril de 1938, como el día que anualmente se celebraría también en Colombia el Día del Idioma en honor al creador de la obra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Solamente que el mundo hispano entiende el gran aporte que hizo a la cultura de nuestros pueblos, pero ¿la entendemos nosotros? Tal vez no como deberíamos. Cuando escuchamos diálogos como estuvimos pegando afiches para la rumba de Juan y Juan nos dijo bye babies porque el niño está muy llorón, o estuvimos en la U, en el ballet, y nos atendió un barman vestido de beige. Nos damos cuenta que siempre se busca la forma de modificar el lenguaje y de agregarle extranjerismos para darle un toque, para algunos más global y sofisticado, perdiendo en ocasiones el sentido del mismo idioma. No solo el lenguaje está hecho de las palabras y de la gramática, sino también de la cultura que rodea. Entonces, por ejemplo, a veces cuando dejamos a alguien esperando, decimos que la dejamos con los crespos hechos o que la dejamos vestida alborotada. Cuando una persona está en la inmunda o está en la olla, pues nos referimos a que esta persona está en una situación económica tenaz. Estas son algunas formas en las que el idioma ha sufrido unas cuantas modificaciones, o como diríamos los colombianos, unos cuantos arreglitos, pero que al fin de cuentas se sigue reconociendo el español como la base del idioma latinoamericano y especialmente colombiano. Bueno, los invito a manejar mejor el idioma, ese idioma que es de nuestra cuna, de nuestra civilización. Siempre se halla, y yo lo he hecho, placer en la lectura de un libro, en escuchar una pieza musical, en generar un diálogo abierto, claro, sin extranjerismos, sin palabras que no tienen traducción y que son más del lenguaje vulgar que cualquier otro lenguaje. El idioma español es muy bonito, es sonoro, es un idioma estético, nos da clase, nos ayuda a desarrollar mejor sociedad, nos ayuda a estar mejor comunicados. No olviden que cuando se trata de hablar el español hay que hacerlo bien y puntearlo como debe ser. Muchas gracias. Interesantísima la crónica en Aventura Eusebia. Increíble tener un Miguel de Cervantes Saavedra estilo Aventura Eusebia y además tener la oportunidad de tener un cuentero en nuestra aventura, que además es una tradición, que es un entretenimiento que uno lo mantiene completamente pendiente durante todo el tiempo que él está haciendo su presentación y que desde niños nos ha divertido la tradición del cuento, ¿no? Y precisamente esa fue la nota en Aventura Eusebia. Visitamos a un cuentero para que nos contara, valga la redundancia, cómo la preparación antes de una presentación. ¿Cómo le fue con el cuentero? ¿No es muy rico estar al lado de una persona así no lo mantiene entretenido uno todo el tiempo? Fue una experiencia maravillosa, te invito a verla. Veamos entonces la nota del cuentero en Aventura Eusebia. Cuando un cuentero se prepara para una presentación, normalmente pues hay diferentes ritos. La narración oral es algo que es de algún modo muy ritual, es muy a veces preparado. Entonces hay cuenteros que, por ejemplo, antes de una presentación se toman una copa de ron porque dice que les calienta la voz, que dice que les calienta el espíritu. Hay cuenteros que antes de una presentación realizan una oración, ¿sí? Realizan un homenaje a la palabra.
Hay cuenteros como yo que simplemente de algún modo lo hacemos del modo más teatral, como los actores antes de presentarse, calentamos la voz, calentamos algo el cuerpo, saltamos, nos movemos, soltamos las expresiones faciales, hacemos ejercicios de todo tipo para calentar el cuerpo y estar preparados para la cuentería. Como la narración oral es un trabajo más que todo de leer las reacciones del público y uno tiene que estar muy despierto y muy atento a cómo el público responde a las historias, hay que despertar de algún modo la agilidad mental para comenzar a reaccionar e improvisar según la reacción del público. Entonces, otra parte es calentar muy bien esa reacción mental y estar preparados porque el escenario de algún modo es un espacio sagrado. Hay otra anécdota curiosa y es que muchos teatreros y muchos cuenteros tienen esa superstición de que uno no puede desearle suerte al actor antes de subirse al escenario. Entonces, en vez de desearle suerte, le dicen simplemente que le llueva mierda del suelo, o que se rompa una pata, o que le pase todo lo que le pueda pasar, que se le caiga una luz, pero nunca se desean suerte. Entonces son como los diferentes ritos y las diferentes cosas que puede hacer un cuentero y un actor al prepararse para subir el escenario. Más que todo es un calentamiento suave de la voz, un calentamiento suave del cuerpo y ya las diferentes supersticiones que tengan los diferentes personajes que vayan a contar. Rompí todos los jarrones de la casa de la abuela para encontrar la llave que me daría acceso al armario, donde según el abuelo, él guardaba la mejor golosina cósmica. Cuando abrí la puerta del armario, me encontré el alma de mi abuela partida en pedacitos. Siempre que yo había visto un cuentero me imaginaba que él se sentaba, las historias le fluían, era parte de su naturaleza, pero nunca me imaginé que tuvieran que prepararse tanto para llevar a cabo una presentación que a uno lo divierte tanto. Sí, Natalia, es sorprendente todo el tiempo que se requiere, todo el entrenamiento que necesita un cuentero para lograr y para llegar a ese gran espectáculo que a todos nos entretiene. Bueno, Eliana, pues hemos visto que el idioma tiene varias manifestaciones, que tiene varias expresiones, además que se ha transformado y ha cambiado mucho. Sí, es sorprendente. La verdad es que cada día, cada año, paso a paso va evolucionando el idioma y es inimaginable la cantidad de términos, definiciones que hay hoy en día. Nos permiten comunicarnos muy bien, pero te cuento, Eliana, que llegamos al final de esta aventura OSEBA, se nos acabó el tiempo. Bueno, primero que todo quiero agradecerles, muchas gracias por acompañarme y por acompañarnos y permitirme estar con ustedes en esta aventura OSEBA. Bueno, pues te reiteramos la bienvenida y a ustedes para que nos vean en la próxima aventura OSEBA y no olviden escribirnos a tvuseba@useba.edu.co. Ariosto Figueroa. No es el mundo esta cantina descascarada por el tiempo. En sus paredes no se lee ninguna historia, lejos la leyenda. No hay muchachas, ni mezcal, ni siquiera asesinos. Ningún gringo bebe aquí su último trago, ni se juega la vida en 21 vasos un poeta encendido. Algunos parroquianos vienen y se aburren, como se aburren con sus queridas o con el cura. Si pasara un ángel, nadie levantaría la copa en su nombre. Solo las moscas interrumpen la desesperanza. Una mujer apareció una vez y pronunció 3 palabras. Me casé con ella irresponsablemente. Desde entonces entiendo el obstinado silencio de mis vecinos.